En junio del 2018, una mujer de Sudáfrica fue declarada muerta tras un accidente automovilístico. La mujer estaba viajando junto con otras 4 personas cuando de pronto el vehículo perdió el control y se volcó varias veces, y para hacerlo más grave otro auto chocó con el vehículo poco tiempo después. Cuando los paramédicos llegaron, revisaron su cuerpo y no encontraron signos de vida, ya que no respiraba ni tenía pulso. Fue llevada a la morgue y, para sorpresa de los trabajadores, la oyeron respirar. Ellos declararon a la prensa que hubieran acabado con su vida si comenzaban con la autopsia. Afortunadamente, respiró antes. Casos como estos son extremadamente raros, pero la ciencia médica ha registrado en toda la historia casi 40 casos similares. Aunque la resucitación no es ampliamente aceptada en la medicina o biología, sí se tiene desarrolladas técnicas de reanimación y se estudian los casos donde alguien muestra señales de vida luego de haber sido declarado muerto. Pero, ¿por qué ocurren estos casos? ¿Y qué pueden hacer los médicos cuando alguien está cerca de morir? Ahora mismo lo averiguaremos. Para poder responder la pregunta, hay que saber que hay más de un tipo de muerte. Cuando el cerebro deja de funcionar irremediablemente se le llama muerte cerebral. Normalmente ocurre por una lesión grave o falta de oxígeno, ya que sin oxígeno las células cerebrales mueren. A pesar de esto, hay lugares donde se exige que, aunque una persona tenga muerte cerebral, la mantengan viva por medio de máquinas respiratorias, ya que el corazón aún late, pero el cerebro no puede mandar señales y activar los reflejos de respiración. La muerte cardiopulmonar es cuando la función de los latidos del corazón y la respiración cesan irremediablemente. Esto se considera mucho más fatal, ya que además de que no se pueda llevar sangre a ninguna parte del cuerpo, el cerebro también morirá porque no habrá forma de llevarle oxígeno, ya que la sangre lleva oxígeno a los órganos. Y ahora, ¿por qué algunas personas, a pesar de haber sido declaradas muertas, vuelven a la vida? A esto se lo conoce como el síndrome de Lázaro, en referencia al personaje bíblico que Jesús resucitó en el Nuevo Testamento. Existen unas hipótesis que los médicos proponen. La primera es por la relajación de la presión del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Los médicos usualmente aplican la reanimación cardiopulmonar para evitar la muerte del paciente cuando su corazón falla en palpitar, lo que se conoce popularmente al RCP. Cuando se hace esta técnica es necesario aplicar compresiones, por así decirlo, apretar contra el pecho para sustituir artificialmente la función del corazón por un corto tiempo. Cuando se hace esto, se está aplicando presión que se irá acumulando. Y una vez que el paciente se declare muerto, se dejará de aplicar la técnica y la presión irá disminuyendo, el corazón se relajará y se llenará de sangre, lo cual puede estimular la actividad eléctrica de forma espontánea y por lo tanto reactivar los latidos del corazón, haciendo que el paciente vuelva a la vida. Es por esto que el síndrome de Lázaro es llamado en la literatura médica como retorno de circulación espontánea, abreviado en ROSC en inglés. Otra hipótesis por la cual ocurre el síndrome de Lázaro es debido a un efecto retardado de drogas. ¿A qué drogas nos referimos exactamente? Cuando se aplica la reanimación cardiopulmonar o RCP, también se inyectan medicamentos como la adrenalina y la vasopresina, los cuales ayudan al mejoramiento del flujo de la sangre en el corazón y el cerebro. Como sabrás, cuando se aplica el RCP, se da una respiración boca a boca constantemente para brindar oxígeno que llegará al cerebro cuando se apliquen las compresiones en el pecho. La cuestión es que al hacer una respiración boca a boca, se provoca lo que los médicos llaman hiperinflación dinámica. Para entender esto, pongamos un ejemplo simple. Cuando estás corriendo o haciendo ejercicio intenso, es común que hagas respiraciones sin que hayas soltado todo el aire que tenías en tus pulmones. Es decir, no has terminado de exhalar todo el aire en tus pulmones, pero igualmente haces pequeñas respiraciones, lo que hace que aumente el volumen de tus pulmones y la presión arterial. Esta presión arterial empeora el flujo de sangre en las venas que retorna hacia el corazón. Por lo que, cuando se deja de aplicar las maniobras del RCP, se detiene la hiperinflación dinámica, lo que hace que mejore el flujo de sangre en las venas que retorna al corazón, y cuando ocurre esto los medicamentos inyectados entrarán en acción y podrían contribuir a que vuelva la circulación, haciendo que el paciente vuelva a la vida. Por último, una tercera razón hipotética por la cual ocurre el síndrome de Lázaro es la hipercalemia. ¿Y qué es la hipercalemia? Es un alto nivel de potasio en la sangre. El problema de esto es que evita que el miocardio funcione correctamente. El miocardio es el tejido muscular del corazón, que cuando se contrae bombea la sangre por todo el cuerpo. La hipercalemia puede hacer que el miocardio se mantenga retraído por un largo periodo de tiempo, lo que evitaría la circulación sanguínea.
¿Qué tiene que ver esto con el síndrome de Lázaro? Que en algunos casos los médicos pueden haber estado aplicando el RCP sin éxito debido a que el paciente tenía hipercalemia. En un primer momento parece que el paciente morirá inevitablemente, pero al detectar la hipercalemia los médicos aplican la diálisis, que es un proceso con el que se extrae una sustancia nociva de la sangre, que en este caso es el exceso de potasio. Una vez que se hace esto, el paciente puede responder al tratamiento y recuperarse. Existen otras hipótesis, pero ahora acabamos de revisar las más probables. Y esto no es todo, pues no solo hay que se trata de volver a la vida, sino de mantenerse vivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos de los casos de síndrome de Lázaro no tienen un final feliz, a pesar de haber experimentado algo sorprendente. La verdad es que casi el 50% de los casos de este síndrome mueren poco después de haber vuelto a la vida, ya que no pudieron recuperarse del daño cerebral. En el resto de casos, solo el 35% consiguió recuperarse y fue dado de alta sin tener secuelas neurológicas que le impidiesen tener una vida normal. Algunas investigaciones tratan de comprobar si la duración del RCP aplicados a estos casos extraños tiene alguna relación con la probabilidad que logren mantenerse con vida una vez que vuelvan de la muerte. La duración del RCP varió entre 6 a 75 minutos y hasta ahora no se encontró que la duración determine si la persona vivirá más tiempo o no. Además de esto, es curioso saber que en la mayoría de los casos, el síndrome de Lázaro ocurrió dentro de los 10 minutos después que se haya parado la aplicación del RCP. Pero una señora tiene el tiempo récord de recuperarse de la muerte médica. Velma Thomas tenía 59 años en el 2008 y se encontraba en su casa en Virginia Occidental, Estados Unidos, cuando de pronto sufrió un paro cardíaco. A pesar de los intentos, fue declarada muerta durante 17 horas. Ella revivió 10 minutos después que su hijo la haya visitado para confirmar su muerte. Afortunadamente este fue un caso que se recuperó sin problemas mayores. Es por este síndrome que la literatura médica recomienda siempre observar los signos vitales durante 5 a 10 minutos después que hayan cesado la reanimación antes que se declare la muerte del paciente. Seguramente estás de acuerdo con que estudiar el síndrome de Lázaro pueda darnos herramientas para crear una técnica avanzada que resucite personas. Técnicas de este estilo pueden sonar futuristas, sin embargo, en la actualidad ya se ha llevado a cabo la animación suspendida. Esta técnica consiste en drenar o vaciar toda la sangre del cuerpo de una persona y reemplazarla por una solución salada muy fría para que la temperatura del cuerpo baje a 10 grados centígrados en 15 minutos. Cuando la temperatura del cuerpo es muy baja, la actividad de las células se detiene y pueden sobrevivir sin oxígeno, lo que evita que se dañen los órganos y, más importante aún, el cerebro. Muchos científicos tienen pensado aplicar la animación suspendida en un futuro para los astronautas que hagan viajes largos interestelares. Sin embargo, en la medicina su aplicación está pensada para curar pacientes con lesiones graves como víctimas de disparos, ya que estos son los que más corren peligro de morir desangrados. Cuando los médicos apliquen la animación suspendida, tendrán cerca de 2 horas para reparar la herida. Si lo logran, reemplazarán la solución salada con sangre nuevamente. Esta es una técnica que se ha aplicado exitosamente en perros y cerdos, pero en noviembre del 2019 se aplicó por primera vez en un humano, por lo que se espera perfeccionar el método para convertirse en una técnica ampliamente usada por los médicos en todo el mundo que salve a las personas de una muerte definitiva. Sin duda alguna, aún hay mucha investigación por hacer sobre la muerte. La buena noticia es que cada año se revelan nuevos fenómenos que ocurren alrededor de esta. Como curiosidad, en septiembre del 2019 se descubrió que los cadáveres continúan moviéndose incluso hasta más de un año después de la muerte. Científicos australianos fotografiaron los cuerpos de una cámara mortuoria cada 30 minutos por 17 meses. Lo que descubrieron fue que los brazos cambiaban de posición de un lado más cercano al cuerpo a un lado más alejado. La explicación dada fue que debido a la descomposición, los ligamentos se secan. Por si no lo sabías, todas las células del cuerpo no mueren al instante que muere la persona. Incluso muchas de las células luchan por vivir y algunas se reparan entre sí, especialmente las células madre. Aunque eventualmente todas las células acabarán con su ciclo vital al no contar con un suministro de nutrientes y energía. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, no olvides visitar el canal y suscríbete para apoyar este contenido. Muchas gracias por ver.